La ISS Valkyrie nunca fue diseñada para romper la muralla. Durante siglos, la muralla galáctica había permanecido como una frontera infranqueable, una barrera invisible e irrompible que marcaba el límite del espacio conocido. Ninguna especie se atrevió a cruzarla. Ninguna sonda regresó del otro lado. Incluso los imperios más poderosos de la galaxia susurraban sobre sus horrores, tratándola como un umbral divino que nunca debía ser violado. Pero los humanos nunca se llevaron bien con las fronteras. El comandante Adrien Khan se encontraba en el puente de la Valkyrie, con las manos entrelazadas a su espalda mientras comenzaba la cuenta atrás final. La nave era un testamento de la inventiva humana. Un barco experimental de guerra reforzado con tecnología de vanguardia, construido con el único propósito de responder la pregunta que había perseguido a la humanidad durante generaciones: ¿qué hay más allá? Todos los sistemas en verde, dijo la voz de la ingeniera jefe Kira Vázquez. El motor de resonancia está estable. No hay anomalías. Khan asintió. Entonces es ahora. Miró la pantalla donde la muralla galáctica se cernía ante ellos. No era una estructura en el sentido tradicional. No había fortificaciones imponentes, ni barrera metálica. Era una distorsión en el propio espacio, un vórtice resplandeciente y agitado de energía desconocida que se extendía sin fin en todas direcciones. Exudaba una quietud antinatural, como si el universo mismo terminara allí. 1 minuto para el impacto, dijo el teniente Omar Patel. Su voz era firme, pero sus manos se movían nerviosas sobre el consola. Todos habían oído las leyendas. La muralla no dejaba pasar nada. No solo lo repelía, lo borraba. Pero la Valkyrie había sido construida de manera diferente. Los científicos humanos habían pasado décadas estudiando la frecuencia de la muralla, descifrando sus extrañas señales de energía. Creían, esperaban, que su nuevo motor de resonancia pudiera atravesarla donde todos los demás habían fallado. Comandante, ¿realmente estamos haciendo esto?, preguntó Vázquez, su voz más suave ahora. Khan la miró a los ojos. Comprendía su miedo. No era solo una misión. Era un salto hacia lo desconocido. El tipo de locura que definía la historia humana. Siempre habían sido la especie que empujaba más allá de los límites, que escupía en la cara del peligro. Pero a veces, esa arrogancia llevaba a catástrofes. Hemos llegado hasta aquí, dijo Khan. Terminamos lo que empezamos. Un silencio cayó sobre ellos. 5 segundos, llamó Patel. La Valkyrie avanzó. Una luz cegadora consumió la nave al impactar con la muralla. La energía chisporroteaba a su alrededor. Las alarmas sonaban en protesta. La nave tembló, el metal crujía como si resistiera la pura fuerza de la existencia misma. Y luego, estaban al otro lado. El puente cayó en un silencio extraño. La tripulación parpadeó ante sus pantallas. La turbulencia había desaparecido. La nave estaba intacta, pero el universo a su alrededor era diferente. Khan dejó escapar un suspiro mientras miraba la pantalla. Las estrellas habían cambiado. No solo se habían desplazado. Eran distintas. Constelaciones retorcidas, espirales antinaturales de nebulosas brillantes. Y lo peor de todo, una gigantesca forma monolítica en la distancia, una estructura enorme flotando en el vacío como el cadáver de un dios. Y luego vino el sonido. Un profundo y resonante zumbido llenó el aire, hundiéndose en sus huesos. No era de la nave. No venía de sus comunicaciones. Venía de afuera. Algo los había notado. Algo más allá de la muralla. El zumbido creció, no era solo un sonido. Era una vibración que los presionaba, filtrándose en sus huesos, haciéndoles temblar el cráneo. Las luces del puente parpadearon y, por un segundo, las paredes de la Valkyrie parecieron estirarse y contraerse, como si la realidad misma estuviera respirando. Informe de estado, ordenó Khan, sacudiendo la náusea que se torcía en su estómago. Todos los sistemas siguen funcionales, dijo Vázquez, sus dedos volando sobre su consola. Pero comandante, no tengo idea de lo que estamos viendo ahí fuera. No era la única. Cada pantalla en el puente mostraba la misma vista. Un paisaje imposible de estrellas alienígenas que brillaban con una luz extraña, antinatural.
La enorme estructura monolítica en la distancia se alzaba sobre todo como un centinela antiguo. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que algo se movía. Al principio, era apenas perceptible. Una ondulación en el vacío, como si la luz se curvara alrededor de una fuerza invisible. Luego sombras deslizándose entre las estrellas, moviéndose de maneras que no tenían sentido. Formas sin forma, pero que parecían vivas. Detectando algo, murmuró Patel. Sus manos temblaban. No, muchos algo. No están en ningún espectro conocido. Es como si estuvieran fuera del espacio normal. Khan apretó la mandíbula. Estado de las armas, online, confirmó Patel. Pero, señor, no sé si nuestras armas siquiera funcionarán aquí. Esa era la aterradora verdad. La Valkyrie estaba construida para la guerra, pero nunca se había diseñado para luchar contra esto. El zumbido se profundizó. Toda la nave se quejó en respuesta, el metal tensándose como si manos invisibles presionaran contra su casco. Entonces, una voz, no hablada, no escuchada. El sonido eludió los oídos y se estrelló directamente en sus mentes. No se supone que estén aquí, resonó en sus cerebros. La tripulación se estremeció. Patel soltó un jadeo ahogado. Vázquez se llevó las manos a la cabeza, su rostro contorsionado de dolor. Khan apretó los dientes, luchando contra la presión abrumadora en su cráneo. No era solo una voz. Era una presencia. Algo vasto, interminable y erróneo. Khan forzó su voz a salir, aunque sonaba pequeña frente a algo tan ilimitado. ¿Quién eres?, exigió. ¿Qué es este lugar? Silencio. Entonces las sombras se movieron. La estructura monolítica en la distancia cambió. Una sensación profunda y nauseabunda de movimiento, no a través del espacio, sino a través de algo más. Luego, otro mensaje. Vuelvan. Khan tragó con fuerza. La muralla se suponía que debía ser un misterio, un límite, un desafío a superar. Pero ahora, por primera vez, una pregunta se deslizó en su mente. ¿Había sido la muralla construida para mantenerlos fuera o para mantener algo dentro? Comandante, susurró Vázquez. Creo que estamos en serios problemas. Las luces de la nave parpadearon nuevamente. Las sombras que los rodeaban se movían, como si fueran un nido de depredadores que despertaban. Y luego, los sensores de la Valkyrie gritaron en alarma. Algo se acercaba. Algo vasto, algo que los había notado. Las alarmas de la Valkyrie aullaron, llenando el puente con un grito agudo de pánico. El movimiento en el vacío se había vuelto inconfundible. Algo se estaba acercando. Múltiples contactos, dijo Patel, su voz quebrada mientras miraba su pantalla. No puedo obtener una lectura clara, pero son grandes. Más grandes que cualquier cosa que hayamos visto. El pulso de Khan se disparó. Sus instintos le gritaban que diera la vuelta y huyera. Pero todos los sensores, todas las lecturas, dejaban algo aterradoramente claro. No había a dónde huir. El espacio más allá de la muralla no obedecía las mismas reglas. Las estrellas estaban equivocadas. Las distancias no tenían sentido. Y las cosas que se acercaban a ellos no eran naves. Ni siquiera eran sólidas. Estaban observando. Vázquez, activa el motor de resonancia, ordenó Khan. Si necesitamos escapar, quiero que esa cosa esté lista para funcionar. Las manos de Vázquez volaron sobre su consola. Lo intento, pero algo está interfiriendo con el motor. Es como si las leyes de la física. Exhaló con fuerza. Se están desintegrando a nuestro alrededor. El zumbido en el aire se intensificó, presionando contra sus cráneos. Khan apretó los dientes, superando el dolor. La voz volvió. Se les advirtió. Las sombras lanzaron un ataque. La Valkyrie se sacudió violentamente cuando una fuerza invisible la golpeó. Las pantallas parpadearon, distorsionándose en patrones imposibles. La tripulación gritó mientras sus cuerpos se estiraban en múltiples direcciones a la vez, como si fueran tirados entre la tela misma de la existencia y algo más. Los escudos fallan, gritó Patel. Khan no dudó. Fuego a todo lo que tenemos.
Lanzamiento total. Las luces del puente brillaron en rojo mientras las armas de la Valquirie rugían a la vida. Los cañones de riel escupieron proyectiles de metal hiperdenso. Los cañones de plasma explotaron en arcos de fuego. Los misiles se dispararon al vacío, apuntando a nada. Y luego, el impacto. Las sombras reaccionaron. En el momento en que el primer disparo aterrizó, un grito agudo y terrible atravesó la nave. No era un sonido. Era una sensación. Una presencia de ira, de algo antiguo y hambriento. El vacío se retorció y las sombras respondieron. Una fuerza invisible se estrelló contra la Valquirie, enviándola a dar vueltas. La gravedad artificial parpadeó, y por un momento Khan sintió como si fuera levantado fuera de su cuerpo, mirando algo mucho, mucho más grande que él mismo. Una forma, una ciudad de torres retorcidas y que se contorsionaban, extendiéndose más allá de la infinita distancia. Un lugar que estaba vivo. Un lugar que había estado esperando. Y en el corazón de esa ciudad, algo giró su mirada hacia él. Khan se estrelló de nuevo contra su asiento con un jadeo entrecortado. La visión desapareció, pero el temor permaneció. «Tenemos que irnos», gritó Vázquez. «Motor de resonancia al 60%. Estoy forzando un desvío». La nave gruñó mientras otro impacto la sacudía. Patel se aferró a su consola, su rostro pálido por el terror. «Se están acercando, comandante», dijo. El pulso de Khan se disparó. Sus instintos gritaban que huyera. Pero forzó a su mente a pensar, a permanecer firme. «Vázquez», dijo, su voz de acero. «Lo que sea que cueste, sáquenos de aquí». El vacío exterior cambió. La estructura monolítica en la distancia ya no estaba tan distante. Se movía, y estaba alcanzándolos. La Valquirie tembló bajo otro impacto invisible. La fuerza se propagó a través de su casco reforzado como un martillo golpeando vidrio. Khan apretó con más fuerza su silla mientras escaneaba las lecturas distorsionadas en la pantalla. Los sensores no servían de nada, siempre cambiando, incapaces de dar sentido a lo que había ahí afuera. Lo único que sabían con certeza era que algo vasto y errado se estaba acercando. «Motor de resonancia al 70%, gritó Vázquez sobre las alarmas. El sudor brillaba en su frente mientras reconfiguraba la energía, saltándose los protocolos de seguridad y llevando el sistema a sus límites. «Puedo forzar una activación anticipada, pero...». No terminó su frase, porque en ese momento la Valquirie dio un tirón, no hacia adelante, ni hacia atrás, sino hacia un lado, como si el espacio mismo hubiera agarrado la nave y la hubiera arrastrado. Khan sintió el tirón en lo más profundo de su estómago. Una sensación nauseabunda de estar despegado de la realidad. Su visión se desdibujó por un momento, parpadeando entre lo que él sabía que era real y algo completamente distinto. Un vistazo de una ciudad que no había sido construida, sino crecida. Estructuras imponentes, torres negras que se retorcían y pulsaban como si respiraran. Ríos de luz líquida recorrían su superficie, alimentando enormes obeliscos. El cielo no era un cielo, sino una masa agitada de ojos, incontables, mirando en todas direcciones a la vez. Y entonces una presencia. No solo lo vio a él, vio a la humanidad. Una ola de entendimiento inundó su mente. Una advertencia, un castigo, una pregunta y luego una elección. Khan jadeó cuando la realidad regresó. Estaba nuevamente en su asiento. El puente seguía allí, su tripulación viva, aunque apenas resistiendo. Vázquez tosió y se limpió la sangre de la nariz. «Comandante, estamos perdiendo integridad estructural. Lo que sea este lugar, está tratando de mantenernos aquí». Khan no necesitaba un científico para decírselo. Lo sentía. Cuanto más resistían, más se apretaba el espacio a su alrededor, arrastrándolos más profundo. «Patel», gritó Khan, su voz como hierro. «Armas, ahora. No me importa si no podemos ver un objetivo. Fuego a todo lo que tengamos». Las manos de Patel volaron sobre los controles. «Comandante, disparando ahora». La Valquirie desató el infierno. Los cañones de riel rugieron. Sus proyectiles desaparecieron en el vacío distorsionado.
Los láseres de plasma cortaron la oscuridad, impactando en algo. Las sombras se retorcieron, respondiendo al asalto. El zumbido profundo que los había perseguido desde su llegada vaciló, cambiando de frecuencia, como un animal herido aullando de dolor. Y luego, por primera vez, las sombras gritaron. La fuerza de ese grito fue indescriptible. No era sonido, ni luz, sino significado. Hablaba directamente a su existencia, un mandato primitivo y crudo que resonaba en cada molécula de su ser. No saldrán. La nave se torció violentamente. Los mamparos crujieron. Las consolas explotaron. Una lluvia de chispas cayó sobre el puente mientras la gravedad artificial fallaba por un instante. Khan fue arrojado contra sus ataduras, apretando los dientes contra el peso sofocante de la presencia de la entidad que se cernía sobre ellos. Las manos de Vázquez volaron sobre la consola. Motor de resonancia al 95%. Ya casi estamos. Khan sentía que su mente corría a 1000 por hora. Tenían segundos, tal vez menos. Lo que sea que estaba más allá de la muralla, no solo estaba vivo. No solo los observaba. Estaba esperando. Y ahora que habían llegado, no los dejaría ir sin un precio. Patel, gruñó Khan. Dispara de nuevo. Todo. Ahora, señor. Casi no podemos. Patel golpeó con la palma de la mano sobre los controles. La valquirie rugió. Todos los sistemas de armas restantes dispararon a la vez. Misiles, cañones de riel, ráfagas de plasma, rondas cinéticas. El vacío estalló en una tormenta de furia. El impacto envió ondas a través de las sombras. Y luego, una brecha. Por un segundo, los sensores de la valquirie detectaron algo real. Una distorsión, un punto débil en lo que sea que los mantenía atrapados. Khan no dudó. Vázquez, gritó. Pulsalo. Vázquez presionó la tecla de comando. El motor de la valquirie rugió mientras el motor de resonancia se activaba a toda potencia. Una onda de energía estalló hacia afuera, desgarrando la gravedad antinatural, arrastrándolos hacia abajo. La nave tembló, su casco crujió mientras atravesaban el umbral. Lo último que vio Khan antes de que la nave se liberara fue la ciudad en movimiento, no desmoronándose, ni desvaneciéndose, sino avanzando, alcanzándolos. La valquirie avanzó. El espacio se dobló a su alrededor cuando el motor de resonancia los impulsó de vuelta hacia la muralla. La realidad distorsionada se desdibujó y, en un instante, estaban al otro lado. Silencio. La valquirie flotaba en el vacío. Sus sistemas parpadeaban, estabilizándose. Las estrellas estaban de nuevo en su lugar. La galaxia, su galaxia, se extendía ante ellos. Habían escapado, pero el zumbido aún estaba allí. Más bajo, más débil, pero ya no venía de afuera. Venía de dentro de la nave. Khan cerró los ojos, su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. Habían roto la muralla, pero algo los había seguido. La valquirie flotaba en la vastedad familiar del espacio, pero algo no estaba bien. Khan se sentó rígido en su silla de mando, respirando con lentitud, controlando cada inhalación. El zumbido, el omnipresente y sofocante zumbido, ya no estaba afuera. Vibraba dentro de las paredes de la nave, como un segundo latido que retumbaba bajo el metal. Vázquez se limpió el sudor y la sangre de la frente, revisando el estado de su ubicación. Estamos de vuelta, dijo, su voz llena de incredulidad. Confirmado. Hemos cruzado la muralla. Patel soltó un suspiro pesado, encorvado sobre su consola. Dios mío, murmuró. Pensé que habíamos terminado. Deberían haber sentido alivio. Habían sobrevivido lo inimaginable, luchado su camino de vuelta al espacio real. La misión, a pesar de sus fracasos, había logrado lo imposible. Pero nadie se relajó porque algo aún estaba allí. Hable conmigo, ordenó Khan, manteniendo su voz firme. Informe de los sistemas. Las manos de Patel danzaron rápidamente sobre su consola. Sus ojos se movían nerviosos sobre los datos. No hay brechas importantes en el casco, no hay fallas críticas. Los motores están tensos, pero operativos, dijo.
El motor de resonancia está frito, sin embargo. No vamos a hacer otro salto como ese en un tiempo. Vázquez frunció el ceño. El soporte vital está funcionando normalmente, pero... Vaciló. Khan se giró hacia ella, sus ojos clavados en los suyos. ¿Pero qué? Ella exhaló, visiblemente incómoda. Las lecturas atmosféricas están fluctuando, señor. Apenas es perceptible, pero es como si algo estuviera interfiriendo con nuestros niveles de oxígeno. El estómago de Khan se apretó. ¿Radiación?, preguntó, su voz cargada de tensión. Ella negó con la cabeza. No. Un silencio nuevo se instaló sobre el puente. La tripulación ahora lo sentía. Esa sensación persistente que arrastraba algo bajo su piel. El zumbido era sutil, pero ahora que sabían que estaba allí, se sentía invasivo. Khan cambió la comunicación a todo el barco. Todas las manos, reporten cualquier actividad inusual inmediatamente, ordenó. Eso incluye alucinaciones auditivas o visuales, fluctuaciones inesperadas de energía. Un estruendo de frío aire que soplaba desde atrás le llegó a la mejilla. Todos se giraron. La tableta de Patel había caído al suelo. Se deslizaba hacia atrás contra la gravedad natural de la nave. Comandante, algo está aquí, susurró Vázquez. Khan ya estaba de pie. Ármense, ahora. La tripulación del puente corrió hacia los casilleros de emergencia, sacando las armas. Las pistolas de estándar estaban diseñadas para conflictos a bordo, pero Khan tenía la terrible sensación de que serían inútiles contra lo que sea que los hubiera seguido. Las luces del puente parpadearon y luego, el susurro. No un sonido, ni palabras, sino una presencia que hablaba en sus mentes. Nos trajisteis de vuelta. La grip de Khan sobre su arma se apretó. Su respiración era lenta y controlada. Muéstranos, ordenó. El aire vibró. Una forma parpadeó en la periferia de su visión. No tenía forma sólida, ni características reconocibles, solo una perturbación. El zumbido se profundizó, presionando contra sus cráneos. Y luego, la alarma de seguridad gritó. Se detectó una violación de contención en la sala médica, anunció la IA de la nave. El corazón de Khan dio un vuelco. Vázquez, ven conmigo. Patel, mantén el puente. Se movieron rápido, armas en alto, corriendo por el pasillo. Las luces de emergencia brillaban en estrobos, proyectando sombras quebradas a lo largo de las paredes. El zumbido crecía más fuerte a medida que se acercaban a la sala médica. Khan alcanzó el panel de la puerta y ésta se abrió antes de que pudiera tocarla. Dentro, la habitación estaba oscura, fría. El zumbido vibraba a través de los equipos médicos y en el centro, allí estaba una figura. ¿Era humana? O al menos lo había sido. La figura se giró. La luz iluminó sus rasgos. Ojos hundidos, dos pupilas dilatadas, la piel estirada demasiado sobre su rostro. Su uniforme era el de la tripulación de la Valquirie, pero estaba mal. Parecía moldeado sobre el cuerpo en lugar de puesto. Khan lo reconoció al instante. El soldado Ali O'Malley había muerto en la brecha inicial. Su cuerpo fue vaporizado cuando el casco colapsó. Y sin embargo, ahí estaba, sonriendo. Su boca se movió, pero su voz no coincidió. Estaba distorsionada, como si una capa de ecos la estuviera envolviendo. Estamos aquí. Somos muchos. El zumbido aumentó hasta convertirse en un grito penetrante. Las luces se apagaron, y a su alrededor, el aire se movió. La oscuridad los tragó. El aliento de Khan llegó en tirones mientras sus ojos se ajustaban a las débiles luces de emergencia de la sala médica. Vázquez estaba junto a él, con el arma levantada, los nudillos blancos sobre la empuñadura. La cosa que había sido Ali estaba frente a ellos, sonriendo, con los ojos vacíos fijos en Khan. Soldado, dijo Khan con cautela, manteniendo su arma firme. Se suponía que debías estar muerto. La boca de O'Malley se retorció en una sonrisa aún más amplia. Lo estaba, respondió, su voz ahora se mezclaba con un coro de susurros. Pero la muralla no nos deja ir tan fácilmente. Las luces de emergencia parpadearon nuevamente detrás de Ali.
El aire se movió. No, cambió. Las sombras serpenteaban entre ellas, sus contornos apenas perceptibles. Los instintos de Khan le gritaban que huyera, pero se quedó en su sitio. Vázquez inhaló con fuerza. Comandante, esto no es solo uno de ellos. El número 8 no era el cuerpo de Ali. Solo era una puerta. Algo más está cruzando. Khan mantuvo su voz firme. No deberías estar aquí. Ali inclinó la cabeza, su sonrisa distorsionada sin dejar de estar allí. Ni tú. Las pupilas de Ali se dilataron de forma antinatural, expandiéndose hasta que devoraron todo su iris. Estuvimos esperando durante tanto tiempo, y luego abriste el camino. El zumbido se intensificó, llenando la habitación de un ruido insoportable. La sala vibraba mientras las sombras se retorcían y se deslizaban por el suelo hacia ellos. Khan, con una rapidez instintiva, disparó. El disparo de plasma atravesó el pecho de Ali, pero no cayó. No reaccionó. La herida chisporroteó, pero en lugar de sangrar, se extendió. Tentáculos oscuros surgieron de los bordes de la herida, enrollándose hacia afuera como si probaran el aire. Ali soltó una risa baja, el sonido raspando sus tímpanos como estática. Entonces, dio un paso hacia adelante. Los instintos de Khan se pusieron en marcha. «Retrocedan», gritó, y él y Vázquez corrieron hacia la puerta. La sala médica explotó en caos. Las sombras saltaron hacia ellos, arrastrándose por el suelo y alcanzándolos con tentáculos afilados como dedos. Khan se lanzó a través de la puerta justo cuando Vázquez selló la cerradura de emergencia. La puerta blindada se cerró con un estruendo justo cuando algo golpeó con fuerza desde el otro lado. Khan tambaleó hacia atrás, jadeando, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Vázquez se quedó junto a él, su arma temblando en sus manos. Los altavoces de la sala médica crujieron, y luego la voz de Ali susurró a través de la nave. «Déjanos entrar». Las luces por encima explotaron, sumiendo el pasillo en un rojo intermitente. El zumbido creció más fuerte, más penetrante. De repente, la voz de Patel se escuchó a través de las comunicaciones. «Comandante, ¿qué diablos está pasando?» Khan respiró profundamente. La sala médica está comprometida. Se forzó a mantener la calma. «Tenemos algo que lleva la cara de O'Malley». Hubo una pausa. Luego, la voz de Patel volvió, más baja, incierta. «Señor, tenemos un problema aquí también». El estómago de Khan se retorció. «¿Qué clase de problema?» Otra pausa. Luego, Patel susurró, «Acabamos de recibir una transmisión entrante». Khan y Vázquez se miraron, intercambiando una mirada preocupada. «¿De quién?», preguntó Khan, la voz tensa. La voz de Patel regresó, casi como un susurro. «De nosotros». La sangre de Khan se drenó de su rostro. «Repítelo». Patel tragó saliva. «Señor, estamos recibiendo una señal de socorro de la Valquirie». El agarre de Khan sobre su arma se apretó. «Eso no es posible». Las comunicaciones zumbaban. La voz de Patel temblaba. «Está en todas las frecuencias. La firma es una coincidencia al 100%. Es nosotros, comandante». Una inhalación aguda de Khan. «Y señor, está pidiendo ayuda». El zumbido volvió a elevarse, profundo, reptante. Ahora susurraba sus nombres. La señal de socorro no se detuvo. Incluso mientras Khan y Vázquez corrían de regreso al puente, la aterradora transmisión seguía sonando en todas las frecuencias disponibles. Era su nave, sus voces. Y sin embargo, «Por favor, no tenemos mucho tiempo». Nos siguió. Nunca debimos haber cruzado la muralla. «Oh Dios, ya están dentro». El mensaje se cortó y luego se repitió. El corazón de Khan latió con fuerza en su pecho. Vázquez corría a su lado, mirando constantemente las sombras mientras avanzaban por los pasillos mal iluminados. El zumbido ya no solo estaba debajo de las paredes. Ahora se movía con ellos, deslizándose por el aire, presionando contra sus mentes. Llegaron al puente y sellaron las puertas detrás de ellos. Patel estaba en su estación, pálido,
con las manos aferradas a la consola como si fuera un salvavidas. Está repitiéndose, comandante, murmuró Patel. Es nosotros, pero no puede ser nosotros. Khan exhaló con fuerza. Reprodúzcalo otra vez. Patel dudó, pero luego presionó el control. La transmisión volvió a cobrar vida. Esta es la UHS Valkyrie, solicitando asistencia inmediata. Khan contuvo la respiración. Escuchó su propia voz. Era él, en pánico, desesperado. Hemos cruzado la muralla. Algo nos siguió. Luego, otra voz, un chillido distorsionado, interrumpió. Luego, el silencio. Khan sintió como si su estómago se helara. Eso es imposible. Eso no somos nosotros. La voz de Vázquez fue tensa. Comandante, ¿y sí lo somos? El pensamiento era demasiado. Khan negó con la cabeza. No. Estamos aquí. Esto es real. Patel tragó con dificultad. Entonces, ¿qué diablos está enviando esa señal? Un silencio se instaló en el puente. Y luego, un nuevo mensaje estalló a través de las comunicaciones. No debieron haber regresado. No era una grabación. Era en vivo. Las luces parpadearon. Las pantallas se distorsionaron. El zumbido dentro de la nave se transformó en una vibración gutural, que resonó en sus huesos. Vázquez giró hacia Patel. Corte la señal, ahora. Las manos de Patel volaron sobre los controles. Lo intento. Sus dedos flotaban sobre la interfaz, pero no respondía. Las pantallas se deformaban. El texto cambiaba a símbolos incomprensibles. Y luego, una transmisión de video se activó. La tripulación del puente se congeló. La pantalla mostraba otro puente, idéntico. Mismas consolas, misma disposición, mismas luces de emergencia parpadeando por encima. Y en el centro, estaban ellos. El aliento de Khan se detuvo en su garganta. Se vio a sí mismo, de pie, con el mismo uniforme, los ojos abiertos con terror. Patel estaba en la misma estación, con los dedos suspendidos sobre una consola rota. Vázquez estaba junto a ellos, con el arma en alto. Era la Valkyrie, pero no esta. La otra. El otro Khan miró directamente a la cámara. Y luego, algo avanzó. No era humano, no completamente. Llevaba un uniforme que se parecía al de un oficial de la UHS, pero se adhería de forma incorrecta, como si fuera una segunda piel estirada sobre algo más. Sus ojos eran vacíos, su boca demasiado ancha, sus manos demasiado largas. Se movía como si recordara lo que era ser humano. Se situó detrás del otro Khan, descansando sus dedos sobre sus hombros, como un titiritero. Y mientras Khan y su tripulación observaban horrorizados, la cosa en la pantalla sonrió. La transmisión se cortó y la nave se sacudió. Un profundo sonido de trituración resonó en el casco, como si el metal se doblara bajo una fuerza imposible. El zumbido aumentó, convirtiéndose en un rugido ensordecedor. Las luces de emergencia se apagaron, dejando solo el débil resplandor de las consolas. Y luego, los susurros comenzaron. Khan se giró bruscamente. Las sombras en las esquinas de la sala del puente se habían hecho más gruesas, moviéndose, cambiando, formando formas. Una voz habló detrás de él. Su propia voz. Nos trajiste de vuelta. La sangre de Khan se heló. Ya no estaban solos. La nave se estaba desmoronando. No de una manera física. No había brechas en el casco, ni alarmas de fallos catastróficos, pero la Valkyrie seguía cediendo. Los susurros dentro de las paredes estaban por todas partes ahora, arrastrándose bajo la piel de la tripulación, asentándose en sus pensamientos como parásitos. Las luces parpadeaban sin cesar, proyectando sombras retorcidas que nunca coincidían con sus movimientos. Y lo peor de todo era que la otra tripulación estaba dentro. El corazón de Khan latió con fuerza mientras giraba lentamente, con horror. Estaban al final del puente, las copias de sí mismo, de Vázquez, de Patel y los demás. Pero estaban mal. Sus uniformes estaban desvanecidos, como fotografías viejas. Sus ojos vacíos, sus bocas un poco demasiado anchas.
Y cuando se movían, lo hacían con un retraso, como un recuerdo luchando por seguir siendo real. El otro Khan sonrió. No debiste haber regresado. Khan apretó el arma en su mano. No eres real. La cosa que llevaba su rostro inclinó la cabeza. Nosotros tampoco. Las palabras golpearon su cabeza con una fuerza casi física. Su visión vaciló. Por medio segundo, ya no estaba de pie en el puente de la Valquirie. Estaba flotando, rodeado por un negro interminable. No había nave, ni tripulación, solo vacío. Un susurro se deslizó en su oído. Nos dejaste atrás. Parpadeó, regresando a la realidad. La voz de Vázquez atravesó la niebla. Comandante, los otros se están moviendo ahora. Se están acercando a nosotros, en sincronización espeluznante. Khan disparó. El disparo de plasma atravesó el pecho de su doble. No hizo nada. La cosa que llevaba su rostro dio un paso más, sonriendo aún más ampliamente. Vázquez no esperó. Agarró a Patel y lo arrastró hacia el panel de anulación de emergencia. Necesitamos salir de aquí, ahora. Khan retrocedió, su mente corriendo a toda velocidad. ¿Dónde está la nave real? La voz de Patel estaba llena de pánico. ¿Y si esta es la nave real? Si el número fue la trampa. La Valquirie había roto la muralla. Y ahora, estaba dentro de la fractura. Khan forzó a su mente a pensar. Si este lugar era un eco, si solo era un bucle, entonces tenía que haber una manera de romperlo. La cosa que llevaba su rostro estaba casi lo suficientemente cerca como para tocarlo. Khan tomó una decisión en un instante. Prepárense. Golpeó con fuerza el control de purga de emergencia. Una sirena de advertencia sonó. El núcleo de la nave se sobrecargó y la Valquirie cayó. La sensación fue indescriptible. No fue como entrar en el salto de distorsión, donde el espacio se doblaba y retorcía de maneras familiares. Esto era más profundo. El universo mismo se rasgaba. La nave se liberó del agarre de la muralla, cayendo hacia algo más. Y luego, silencio. Khan jadeó, inhalando aire como si hubiera estado ahogándose. El zumbido había desaparecido. Las luces eran normales. Los sistemas de la nave se estabilizaron. Vázquez gruñó mientras se levantaba del suelo. ¿Qué diablos acaba de pasar? Khan se giró hacia la pantalla de visualización. La muralla estaba detrás de ellos ahora, distante y silenciosa. No había susurros, no había sombras. Solo un gran vacío que se extendía más allá de la comprensión humana. Patel revisó las lecturas. Señor, estamos de vuelta. Estamos en el espacio conocido. Su voz temblaba. Lo logramos. Khan exhaló. Informe de estado. Vázquez tecleó en su consola de muñeca. Todos los presentes. Patel dudó. Luego, su rostro se puso pálido. No todos. El estómago de Khan se desplomó. ¿Qué? Dijo, su voz temblando. Patel tragó con fuerza. Tenemos un miembro extra en la tripulación. La sangre de Khan se heló. Se giraron y, al final del puente, allí estaba una figura. Llevaba el uniforme de la Valquirie. Pero su rostro había desaparecido. Las luces parpadearon y el zumbido comenzó de nuevo. Khan se sentó en su camarote, mirando la única hoja de papel sobre su escritorio. El informe del incidente. Se suponía que debía llenarlo, explicar lo que había sucedido más allá de la muralla, detallar la brecha, el encuentro, lo que trajeron con ellos. Pero, ¿cómo podía ponerlo en palabras? ¿Cómo podría describir la forma en que la realidad misma se había retorcido a su alrededor? La manera en que la Valquirie había sido copiada, consumida, reemplazada. ¿Cómo podría explicar que algo seguía aquí? El zumbido había regresado, débil, casi imperceptible. Pero estaba allí. Vázquez también lo había notado. No había hablado mucho desde que regresaron, pero sus ojos se movían constantemente, escaneando los pasillos, observando las sombras. Patel se había enterrado en su trabajo, revisando los registros de los sensores una y otra vez, como si los números pudieran cambiar y decirle algo diferente.
El miembro extra de la tripulación nunca fue encontrado. Ningún registro mostró cuándo o dónde se había embarcado. Ningún registro de su rostro, su nombre. Sin embargo, el manifiesto de la nave era claro. La Valquirie tenía una alma extra. Khan exhaló, frotándose las sienes. Había considerado solicitar una cuarentena de emergencia cuando regresaron al espacio humano. Había considerado entregar la nave a las autoridades superiores, científicos, investigadores, cualquiera que pudiera entender lo que había sucedido. Pero algo dentro de él lo detuvo. Una sensación, un susurro. Una parte de él sabía que si hacían demasiado ruido sobre lo que había sucedido, si dejaban que otros empezaran a mirar demasiado de cerca, la cosa podría no gustarles. Khan tomó su bolígrafo. Escribió una sola frase en el informe. Sin anomalías detectadas. Éxito de la misión. Regresando a puerto. Miró las palabras. Y luego, en algún lugar de la habitación, algo se movió. Las luces parpadearon. El zumbido aumentó. Y detrás de él, una sombra se movió.